Aprender, conocer, difundir y disfrutar. No es una metodología ni tampoco una fórmula matemática que pudiera obtenerse como resultado favorable. Simplemente es algo que ha adoptado como un estilo de vida y que me ha permitido abrazar mi pasión por esta historia y el regocijo por mi curiosidad de la vida. Curiosamente, cuando hablamos de aprendizaje, encontramos modelos en los que está inmersa la sociedad actual. Hoy en día el aprendizaje es evaluado a través de un examen y una calificación que determina prácticamente tus aptitudes y tus conocimientos y alcances en la vida. Por el contrario, hay un aprendizaje que se da de manera más natural. Es un aprendizaje que tú abrazas por el deseo de que sabes que ese aprendizaje te va a cambiar la vida. Lo veo ahora como padre. Cuando mi hija empezó a caminar, quería correr. Y cuando empezó a hablar, a hacer unos diálogos interminables. Ese tipo de aprendizajes es un aprendizaje diferente, es un aprendizaje distinto. Y eso es lo que vale la pena en la vida descubrir. Como muchos de ustedes, yo me enfrenté a estudiar una carrera profesional. Terminando la preparatoria, tenía esa decisión difícil. Recuerdo que yo quería estudiar cine. En ese entonces era muy difícil estudiar cine, no como ahora. Pasó un poco el tiempo, se me venían apretando las fechas, hice 3 exámenes de ubicación, en los 3 me salía que debía estudiar historia y como buen joven estudié sistemas computacionales. Porque me dijeron que era una mejor carrera, tenía un mejor campo laboral, iba a hacer dinero más rápido, construir una casa, tener un carro, viajar por el mundo, ser feliz, eso me dijeron. En octavo semestre, siendo honesto conmigo mismo, me di cuenta que eso no era lo que me llenaba. Todavía mi mamá, me acuerdo haberle dicho de broma que me había equivocado de carrera antes de entrar a la carrera. Pero no claudiqué. Terminé la carrera, eso sí, siendo el mejor promedio de la generación, porque había sido una decisión mía. Y entendí que era un proceso en el cual simplemente era una herramienta. Decidí regresar a Chiapas. Y en Chiapas no había tampoco un gran campo laboral. Estaba en ese entonces Chiapas todavía con un poco de problemas con los temas de tecnologías. Lo que hice fue abrazar con mucho cariño una empresa familiar dedicada a sector turístico. En esta empresa, pues, me topé con algo que yo no conocía a gran ciencia, que era la administración, pero sí recuerdo lo primero que hice: cambié el organigrama. No me gustaba que el organigrama fuera de arriba hacia abajo, con un supremo weight de Alemania hasta arriba y los supremos hasta abajo. Y lo que hice fue ponerlo de izquierda a derecha. Recuerdo que puse el organigrama como un diagrama de flujo, izquierda a derecha. Generé administración por objetivos. Cambié el término trabajador en todos los manuales, los convertí en colaboradores o integrantes, porque esa era la manera en como yo podía hacer que la gente trabajara en equipo, y en equipo funcionan mejor las sociedades. Una vez cambiando un poco la ideología de la parte administrativa de la empresa, venía lo más interesante: cómo impulsar la parte de la historia en mi vida. Por eso voy a regresar, pero no sabía cómo volverme como parte de una actividad diaria. Pero a veces, cuando uno abraza con pasión las cosas y es muy innata, con gusto por algo, la vida se encarga de construir puentes y conexiones. Y sí, las energías existen. A mi vida llegó un amigo, un maestro, un abuelo llamado Jean Debus, un reconocido historiador local con quien aprendí y me hizo descubrir muchas cosas. Con Jean Debus, lo primero que hicimos fue desarrollar un proyecto que tuviera que ver con historia, porque a ambos nos gustaba. Y surgió la idea de hacer un museo llamado Jovel Técnico. Jovel Técnico lo que buscaba era mostrar la historia ecológica de San Cristóbal de las Casas y cómo el ser humano, a lo largo de los casi 5 centenarios de nuestra ciudad, lo ha destruido todo a cambio de esa mejora urbana que todo el mundo persigue en la comunidad de Monterrey. Trabajamos varias semanas en este proyecto y cuando por fin se terminó, recuerdo haber ido a Augusta Gutiérrez, a una dependencia de gobierno que financiaba proyectos culturales para
pues nos ayudara a hacer esta transición. El proyecto era prácticamente algo muy bien hecho y tenía amplias posibilidades de ser aceptado para poderse ejecutar. Pasaron unos días y recuerdo haber llegado al día de la calificación, de la evaluación, y cuando pasé por mi carpeta y mi folder para ver cuál era el veredicto, no había más que una hoja en blanco con una nota que decía: un niño de 23 años no puede ser docente. A partir de ahí me sentí muy mal, empecé a llorar y me di cuenta de que esa persona que había escrito eso, sin conocerlo, prácticamente estaba demeritando las instituciones, no solo las mías, sino podía demeritar por su falta de empatía cualquier sueño de cualquier persona y sobre todo quizá el objetivo de vida de muchas otras. Regresé a San Cristóbal, le mostré este veredicto acá de vos, y él me vio y me dijo: bueno, no todos están preparados para que haya un museo de ecología, porque para eso se necesita conciencia, y si no hay conciencia no se puede apreciar la belleza de la naturaleza. Yo tomé la hoja y me la llevé, de hecho la tengo enmarcada, y estuve viéndola, reflexionando y diciéndome a mí mismo que esa hoja no decía la verdad. Yo sabía que tenía capacidades para hacer no solo eso, sino mucho más. Y que si había regresado a Chiapas y ya había cerrado un ciclo en mi carrera de sistemas computacionales, no podía cerrar este ciclo nuevo porque era por lo que había regresado. Tras varias semanas de buscar nuevamente cómo agilizar este proyecto, surgió una idea. La empresa familiar podía ayudar a financiar el proyecto, pero tenía que hacerlo rentable. Y ahí surgió la idea de hacer un hotel museo. En este hotel museo, lo que queríamos era mostrar la historia de San Cristóbal a través de un espacio que de alguna manera rindiera un homenaje no solo a personajes y personas, sino a los barrios de San Cristóbal, pero además permitiera acercar a la gente a la historia y a la cultura con una fotografía agradable. ¿Cuándo llegó el primer carro? ¿Cuándo llegó la primera televisión? ¿Cuándo llegó el primer periódico? ¿Quién fue la primera persona con tatuaje en la ciudad? Todo eso lo teníamos y era una manera muy atractiva de acercar la historia para poder de alguna manera trabajar con el tema de la cultura. Curiosamente, estuvimos trabajando un tiempo, hicimos esta museografía y lo que buscamos fue de alguna manera trabajar con la fecha de la fundación de la ciudad. Esto fue súper interesante, porque teníamos como meta el 31 de marzo del 2010. Estamos ya todos como muy nerviosos con el tema de la entrega propiamente del museo. Hicimos invitaciones, estábamos esperando que llegaran 100 personas, que vio una invitación, la más grande, de color vino, todavía me acuerdo, a esta dependencia de gobierno con un post integrado que decía: el niño de 23 años no solo hizo un museo, hizo un concepto. La entregué, obviamente no llegaron, pero bueno, fueron invitados. Hicimos esta inauguración, esperando que llegaran 100 personas. Llegaron 350 personas, estaba desbordado. Yo me di cuenta que había mucha gente que se interesaba por mi gusto, por mi pasión, que no era el único loco que le gustaba la historia. Pero además, también me di cuenta que era el primer museo de historia de San Cristóbal en 482 años. El éxito del proyecto fue tal que recogimos otro edificio contiguo, que es parte también de la empresa, y lo convertimos en un segundo hotel, pero este bajo un término de hotel temático. Aquí trabajamos con un término de sociedad. ¿Qué hicimos? Compartir con la gente, con los grupos originarios, la importancia de su valor, de su atuendo, de su ropa y de su lengua, y logramos conformar un espacio museográfico con 1.354 piezas, todas ellas donadas y sobre todo para mantener viva la esencia de Chiapas. Esto fue fantástico. El doctor Yandemos me acompañó prácticamente durante todo este proceso, pero desafortunadamente ya no estuvo conmigo. Teníamos ya dos proyectos muy grandes. Yandemos ya no estaba conmigo. Y seguimos trabajando con el tema de la innovación tecnológica. Actualmente tenemos un sistema muy innovador que nos permite de alguna manera llevar una administración a través del dispositivo móvil. Trabajamos con dispositivos de calidad, mejoramos muchas cosas, le dimos mucha difusión a nuestro proyecto, lo hicimos ciudadano.
Y esto nos ayudó muchísimo a tal grado que ahora tenemos un acervo de más de 40,000 objetos antiguos, libros, periódicos, revistas. Nuestra mapoteca, nuestra biblioteca y nuestra fototeca son de las más grandes y trabajamos exclusivamente con el tema de historia de San Cristóbal. Dos empresas que sin querer se convirtieron en los grandes guardianes del patrimonio cultural, no solo de San Cristóbal, sino de Chiapas. Eso me hizo sentir muy feliz. Ahí descubrí que la palabra éxito no era tener la empresa, no era un camino lejano, era simplemente eso, ser feliz. Y a partir de ahí me di cuenta que la parte más interesante era difundir. Porque cuando uno comparte su pasión, puede acercar a que la gente de alguna manera se involucre en proyectos y se crean lazos y se mejoran los compañerismos y sobre todo se forma sociedad. Porque de nada sirve saberlo y tenerlo guardado o ser un egoísta que quiere siempre triunfar y estar hasta arriba. Por eso el organigrama se repitió. Porque en la medida en que la vida se vuelve secuencial, también todo lo que se puede. Compartir es beneficio de todos. ¿Y qué pasó? Cuando las cosas se comparan, cuando el conocimiento es genuino, cuando el aprendizaje se da todos los días, desborda esta pasión. Y ahí surge el último punto: disfrutar. El reconocimiento social llega como parte de este. Hace unos años fui nombrado cronista de San Cristóbal de las Casas. Me convertí en el cronista más joven a nivel nacional y en el estado. Empecé a colaborar con National Geographic, con History Channel. El Vaticano me invitó a ser el fotógrafo oficial, siendo uno de los 2 mexicanos que estuvieron en todo el trayecto con el Papa Francisco. La vida te premia, no son cosas fortuitas, la suerte no existe. Lo que existe es el gusto por compartir las cosas. Y hoy, esta tarde, quiero compartirles un poco de mi vida, pero más allá de la parte que a mí me ha hecho feliz, que también se le debe mucho a todas estas personas que me han acompañado, me han guiado, compartido conmigo y sobre todo también a mis padres que siempre han estado a mi lado. Creo que lo más importante es decirles que muchas veces buscamos llegar muy lejos, buscamos éxito material, buscamos trascender a fuerza y pisoteando a muchas personas, cuando la esencia del ser humano está en compartir, está en un aprendizaje genuino, está en ser generoso. Eso es una diferencia que casi todo nadie ve. Y hay una frase de Mark Twain que me gusta mucho que dice que en la vida hay 2 días muy importantes: cuando naces y cuando te encuentras en parque. Yo encontré para qué cuando quise regresar a Chiapas. Los cambios, las nuevas oportunidades que te das, son cosas que te cambian la vida. Y créeme que cuando uno se encuentra, se reencuentra, se abraza y se acerca, el único límite que tienen en la vida no es sencillo, es el que ustedes determinan.